con todos, yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Myths for Kids, mitología para niños. Y bueno, amiguitos, el día de hoy les traemos un capítulo Muy importante, de una de las diosas más importantes del Olimpo, que es la diosa Hera, la reina del Olimpo, la esposa de Zeus, la par de Zeus y quien justamente comparte con él la dignidad más alta entre los famosos olímpicos. Y bueno, amiguitos, para poder hablar de Hera tenemos que irnos un poco más atrás. Sí. Y aquí tenemos que, como a veces lo hacemos, hacerles una recomendación. El video que hicimos de El inicio de los dioses, que hicimos 3 videos, de hecho, creo. Son 5. Pero, hicimos una serie. Ajá, es una saga. Entonces, ver esa saga para que puedan entender esta historia que vamos a resumirles. Así es, porque no se olviden que después de los dioses primordiales tenemos a los titanes, ¿no? Podemos hacer un pequeño recordatorio. Pues obviamente pues Cronos destrona a su padre Urano. Se vuelve el rey de los titanes y controla. Se casa con la titane Rea. Así es. Y junto con Rea tiene 6 hijos. Sin embargo, hay una profecía de Urano, ¿no?, que le dice que será destronado igual que él lo hizo con Urano. Así que, ¿qué es lo que hacía Cronos? Se comía a sus hijos. O sea, nacían y se los comía enteritos. Así es, entonces estaba Hera, Deméter, Hestia, las mujeres, y en los hombres Poseidón y Hades. Así es. Y el menor de los hombres, Zeus, fue salvado por su madre Rea, que le dio a cambio a Cronos una piedra. Y bueno, pues después llega todo lo que es el crecimiento de Zeus, la rebelión de los dioses. Se rebelan, salen, ya toman el control. La titanomaquia. Exacto. Pero es mejor ver ese video. Es mejor que vean nuestra saga del origen de los dioses griegos, porque realmente todo eso está muy contado ahí en extenso. Exacto. Y de la forma más divertida posible. Entonces ahí sí, ya toman el control y Zeus se enamora de Hera y quería casarse con ella. Pero ella no cae al inicio. Así es, o sea, Zeus pues en algunas versiones, bueno, no se olviden que hay, por ejemplo, la diosa Afrodita, la diosa del amor, también muchas veces mencionada como la más hermosa, pero en algunas versiones Hera es considerada la diosa más hermosa, más digna de todas, y Zeus la escoge como su esposa, pero Hera no quiere, ¿no? Y bueno, pues Zeus siempre tiene sus trucos. No se olviden de cómo se transformó en cisne en la historia de Castor y Pollux, de los Dioscuros. Tienen sus maneras de hacer todo. Y se transforma en un cuco, que es un pájaro, ¿no? Finalmente logra convencer a Hera y se casa. Aunque son la pareja que gobierna el Olimpo, pues bueno, no es una pareja que tiene muchas dificultades a veces. Sí. Porque tienen caracteres muy distintos. Sí. Hera, por ejemplo, es la diosa que representa la lealtad, representa el matrimonio, todo eso, ¿no? Exacto, es la diosa del matrimonio, del embarazo. Sí, de la maternidad, la diosa protectora de las esposas, ¿no? Su característica es la lealtad, la fidelidad. Digamos que Zeus no. Pues bueno, y como ustedes ya nos han seguido, amiguitos, en las historias, pues Zeus es un dios muy enamoradizo, tiene hijos, muchos hijos, ¿no? Algunos héroes como Perseo, por ejemplo, ¿no? Son sus hijos. Perseo, Hércules. Exactamente, entonces. Castor y Pollux, como hablamos recién. Exacto, como vimos la historia de los Dioscuros. Entonces, todo eso obviamente genera problemas. Entonces, Hera también es caracterizada como siempre una diosa que está medio brava, molesta. Se enoja con todas estas cosas que hace Zeus. A veces se desquita en las madres de los hijos de Zeus, y otras veces en los hijos que tiene Zeus, digamos, por fuera del Olimpo, por fuera de su matrimonio. El caso más famoso de todos los héroes que tuvieron que sufrir justamente el enojo de la diosa es el de Hércules. Así es, el famosísimo Hércules. Bueno, el nombre de, Hércules de hecho no nació llamándose Hércules, ¿no? Cuando él nació, yo creo que también es uno de los personajes.
tenemos que hacer un video, porque realmente, y tal vez dos, porque toda la mitología en torno a Hércules es larguísimo. Es largo, ¿no? Su verdadero nombre era Alceo o en algunas versiones Alcides, ¿no? Pero Alcides pues va a padecer la persecución de Hera y en un momento determinado inclusive ella lo castiga con una, bueno, realmente lo maldice porque él no hizo nada para merecer un castigo, con locura. Y en ese arranque locura mató a su esposa y a sus hijos. A fin de poder purificarse por ese terrible crimen, se vio obligado a una serie de trabajos que son los que le van a hacer ganar la inmortalidad en las letras, y también porque él va a lograr ganar la inmortalidad, de hecho. ¿Sí? Los famosos 12 trabajos de Hércules. Bueno, de hecho, Hércules es el nombre que nosotros le damos, el nombre latino que le dan los romanos. El Heracles. Pues su nombre en griego propiamente es Heracles. ¿Qué significa? Significa la gloria de Hera. Entonces alguien por ahí puede, amiguito, decir, pero no, acaban de decir que se llama... Sí, es verdad, él se llamaba Alcides. Él se cambió ese nombre, digo. Exactamente, él se cambia el nombre para dedicarle todos sus esfuerzos a Hera. A Hera, que ya no... Y de esa manera que la diosa ya no sea tan implacable con él. Ajá. ¿No? Pobrecito. Entonces a veces en la mitología sí, como decía Alegría, la imagen de Hera es un poco dura, Sí. ¿no? Pero ahí hay que ver la otra cara de la moneda. Exacto, o sea, la ¿no? pobre también todo el tiempo con Zeus. Los dolores de Tenía los cabeza. 1000 hijos también. También hay que ver ese lado de la moneda. Y además no se olviden que es la protectora del matrimonio. Exacto. Entonces, digamos, su propio atributo divino es el que se ve lesionado por el comportamiento de Zeus. Sin embargo, tuvieron sus hijos, ¿no? Primero tenemos a... Ares, el dios de la guerra. Así es. Ahí disputa mucho ese espacio de dios de la guerra con su hermana. Con su hermana Atenea. De quien tenemos un Pero video. ella es como la guerra más lógica y él es la guerra más caótica, digamos. Sí, la guerra como un estado de violencia pura, ¿no? Ajá, o sea, y Atenea en cambio es más calculadora, le gusta que todo esté ordenado, todo esté hecho de la manera mejor posible. Es la guerra estratégica. Exacto. La diosa Hebe, Que es la diosa de... ¿sí? La diosa Hebe es la diosa de la juventud. Y además es la copera de Zeus, la que trae la copa de Zeus. Ese puesto también de vez en cuando van a ir cambiando, ¿no? Hebe, la diosa Ilitía, ¿sí? Que es la diosa de los partos, no se olviden, pues muy relacionado al tema del matrimonio, de los embarazos. Desaparecida su mamá. Y finalmente tenemos un caso muy particular, el dios herrero Hefesto. Por eso tenemos las limitas aquí, Ajá. porque en algunas historias es hijo solo de Hera, Así es. sin Zeus. O sea, es o hijo de Zeus con Hera, pero en algunas versiones parece que fue un hijo que nació exclusivamente de Hera, ¿no? Exacto. Y cuando nació, pues no, era un hijo un poco, era muy velludo, algo feo, y Hera lo botó del Olimpo, ¿no? Y el pobre Hefesto cae, ¿no? Y se golpea, obviamente, pues cae del Olimpo y quedó cojo. Pero se transformó en un herrero, bueno, es el dios herrero. Es el dios herrero. ¿Sí? Y por supuesto eso le generó mucho rencor y se desquitó de Hera. ¿Qué es lo que hizo? Sí. Un buen día apareció en el Olimpo y... Le dio una silla y le dijo que, o sea, ella se sentó en la silla y cuando se quiso parar se dio cuenta que no se podía parar hasta que le deje a Hefesto volver al Olimpo. Perfecto, o sea, le dio un trono de oro bellísimo. Ella muy feliz, ¿no? Su hijo le ha entregado imagínense lo que es una obra de Hefesto. Cuando se habla de las obras que hace Hefesto en la mitología, pues son lo más perfecto, Son ¿no? la mejor. Entonces ella se sienta aquí atrapada en la silla y solo accedió a que se la libere cuando finalmente accedió al retorno de Hefesto al Olimpo, ¿no? Después de los ruegos de los otros dioses. Y es así, porque en efecto, pues Hefesto es uno de los olímpicos. Sí, pero después de mucho trabajo y sufrimiento del pobre. Así es. Y bueno, ya sabemos que es la esposa y la hermana de Zeus, es la reina del Olimpo, tiene hijos con Zeus, es la diosa del matrimonio. También sabemos
que Su es un poco... historia con Heracles, que es una historia un poco complicada. Así es, con la descendencia de Zeus siempre va a tener problemas, pero también hay otros mitos donde ella es uno de los personajes principales. Por ejemplo, En la guerra de Troya. así es, porque bueno, la guerra de Troya tiene muchas historias conexas que empiezan mucho antes y por aquí, pero uno de los que hay puntos... dioses que tienen, digamos, historias que van desde hace mucho tiempo y que es como escogen luego los bandos también. Así es. Y aquí va uno de los hechos capitales que va a desembocar en la guerra de Troya. Es el famoso juicio de París. No lo vamos a explicar en extenso porque merece Merece un video también. merece un video, pero lo cierto es que en un momento determinado, después del matrimonio de la Nereida Tetis con Peleo, que son los padres de Aquiles, y parte de esta historia también la contamos en el video de Poseidón. Exacto, en el video de Poseidón me acuerdo que contamos todo esto. Porque la Nereida Tetis había una profecía de que su hijo sería más poderoso que su padre, así que los dioses decidieron que se case con un mortal y de esa manera Sí se libraron. librarse de cualquier cosa. Así que en ese matrimonio, estuvieron invitados los dioses y los más importantes héroes mortales, hubo una invitada, mejor dicho, una no invitada que apareció, la diosa Eris, la diosa de la discordia, y lanzó una manzana de oro, decía para la más bella. Y ningún dios quería meterse en el problema de decidirlo. Claro. Así que ese es el famoso juicio de París, donde se disputan ese título 3 diosas: Atenea, Hera y Afrodita. así es. Y finalmente París escogió a Afrodita. Eso hizo que las diosas Atenea y Hera, pues por rechazo a París, también después apoyen a los griegos y no a los troyanos. París es un príncipe troyano en la guerra de Troya, ¿no? Y bueno, pues y las diosas que tenían mucho rencor en contra de los troyanos, una de las que más ganas tenía que Troya se destruida fue Hera. Digamos que Hera es muy intensa con sus emociones. Como que si se enoja bastante. Si está normal, está tranquila, sí. Sí, es una diosa muy pasional, podríamos decir en ese sentido. Y hay otra historia que sacudió, casi que cambia el orden del poder en el Olimpo. Ah, sí. Y es la de la rebelión. La rebelión de los dioses. Uh-huh. ¿En qué consistió esta rebelión? Digamos que ya Hera y Apolo y Poseidón, que fueron los mayores personajes, ya se empezaron a hartar de todo el poder y que tenía Zeus. Y decidieron hacer algo muy... Es que no es muy prudente lo que hicieron. No es muy prudente. Es como... Exactamente. Bueno, vamos a contar lo que hicieron los dioses. Muy temerario. Sí. Muy temerario. Yo creo que esa es la palabra. Se lanzaron de fe así. Un salto de fe fue. Sí, los dioses, ya que estaban algunos hartos de que Zeus sea un poco déspota a veces, y bueno, y empezando por la misma Hera, con unas bandas de cuero, mientras Zeus dormía, lo amarraron, ¿no? Todos los dioses los amarraron, ¿no? Y entonces Zeus se trataba de zafar, pero no tenía alcance su poderoso rayo. Así que los dioses empiezan a disputarse quién podría ser ahora el que gobierne el Olimpo. Aunque Zeus estaba bravísimo y les decía que los iba a matar. Estaba bravísimo y se le reían para no tener. Exacto. Y los 3 dioses que instigaron este lanzamiento fueron Hera, Poseidón y Apolo. Así es, los que tú habías mencionado. Algo de esto no me acuerdo, creo que lo mencionamos en el video de Poseidón. Sí. Puede ser, pero no sé si... Apolo, ¿qué pasa? Que ya tenemos tantos videos. O en el video de Apolo y Artemisa. Ajá. Capaz. En uno de los dos mencionamos ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Mientras los dioses discutían torpemente quién iba a ser ahora el nuevo rey o reina, la Nereida Tetis, de quien ya hemos hablado, Sí. fue a avisar a Briareo, que era uno de los decatónquiros. Nuevamente, eso está en nuestros videos de los orígenes, del origen de los dioses. Sí. Ajá. Bueno, en caso no hayan visto, amiguitos, ¿quiénes son los decatónquiros, Alegría? Son como... O sea,
Es que son los feos que les habían botado al Tártaro, pobrecito. O sea, hay unos hijos, Exacto. hay unos hijos de Urano, que no son los titanes, bueno, tienen Es que muchos hijos tuvieron- igual, exacto. pero entre los hijos de Urano y de Gea, no solo están los titanes, como conocido también, los hecatónquiros, que son unos gigantes de 100 brazos, muy poderosos. Y Hasta los hacíamos así. cíclopes. Y los cíclopes, que son gigantes de un solo ojo, ¿no? Son 3 y 3. Amiguitos, en esta imagen podemos observar una representación moderna de cómo sería uno de esos gigantescos decatónquiros. En efecto, los decatónquiros, como vimos en Las fotitos que les pusimos ahorita. en esa transición, ¿no es cierto? Tenemos los decatónquiros, los cíclopes. En este caso, volvemos a Briareo. Entonces, el Tetis se acerca a Briareo, como estábamos contando, Y le cuenta todo lo que está pasando, cómo le tienen a Zeus. Y Briareo decide ir a liberar a Zeus. no se olviden que Zeus pues, fue el que decidió liberar a los decatónquiros y a los cíclopes, y ellos en gratitud lo acompañaron en la guerra contra los titanes, así que los decatónquiros tienen mucho cariño a Zeus, Exacto. lo libera, y bueno, pues Zeus decide castigar a los instigadores de la rebelión. Exacto. A Apolo y a Poseidón los obliga a trabajar para el rey Laomedonte de Troya, a construir las murallas de la ciudad. ¿Y el caso de Hera qué sucedió? El caso de Hera la ató con unas bandas de oro, la tenía colgada y abajo les puso como unos cosos que le pesaban Unos en los yunques. pies. Exacto. O sea, está con las argollas de oro así, cogida de los brazos. Exacto. Y con yunques en los pies para que le jalen hacia abajo. Entonces, obviamente, pues estaba castigada y el dolor era terrible, ¿no? Y los dioses estaban indignadísimos, pero todos tenían miedo de las Ya reacciones. tenían miedo, entonces no reaccionaban. Entonces, hasta que finalmente Hera, pues, prometió nunca más rebelarse contra Zeus, y finalmente Zeus accedió. Y ya hizo que todos los dioses, uno por uno, vayan prometiendo no rebelarse y los perdonó ya. Exactamente, y los perdonó. No se olviden, bueno, eso y hay más historias, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la del gigante Argos, ¿no? Estaba a su servicio, el gigante de los 100 ojos, Exacto. que fue muerto por... Por Hermes. Y por eso existe el pavo real, que representa a Hera, porque ella creó el animal que tiene como en las plumas los ojos, en honor a Argos. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pavo real, la vaca, son animales dedicados a Hera. Y bueno, insisto, hay más historias, tenemos más historias de Hera, pero también en esa situación de ser la par de Zeus, hay un hecho muy interesante, ya no tanto en la mitología, sino en la vida de los antiguos griegos, que creo que es bonito mencionarlo, ¿no? En la ciudad de Olimpia, que estaba al pie del monte Olimpo, no se olviden que para los griegos, en las alturas del Olimpo estaba Estaba el Olimpo. el Olimpo De los dioses. El Olimpo de los dioses. En efecto, en el santuario de Olimpia se jugaban los famosos juegos. Que eran como la representación de las Olimpiadas, pero para Hera. Porque en Olimpia se jugaban los Juegos Olímpicos cada 4 años, ¿no? Pero estas eran competiciones masculinas. Exacto. Pero Hera también tenía sus propios juegos, los Juegos Ereos. También cada 4 años. Exacto. Pero eran competiciones, eran carreras, ¿no? Entonces, Es como que Zeus tiene sus eventos deportivos y Hera también, como para representar a los dos. así es. Eso es muy interesante, tal vez algún día tengamos que conversarlo. Para los griegos, las competiciones atléticas tenían un carácter ritual, sagrado. No era simplemente porque esto es bueno, el deporte, sino que era una forma de honrar a los dioses. Claro, y luego te daban el olivo y la coronita y todo. Exacto, ¿no? La corona de laurel, ¿no? Sí. Para los ganadores. Entonces, los Juegos Olímpicos, los Juegos Ereos. Y aparentemente sí, son también casi tan antiguos como los mismos Juegos Olímpicos. Entonces, uniéndose, ¿no es cierto? Creo que es del siglo VII, ¿no? Que ya se practicaban. Entonces, es algo también muy importante para que veamos que tenía ese lugar. Hasta en el mundo deportivo, digamos. Claro, o sea, En el aspecto deportivo. o sea, es una de las diosas más respetadas sí. de todo el panteón griego. Exacto. Es, digamos, ya para cerrar, es la diosa que era, o sea, digamos que las mujeres y las esposas
se sentían muy identificados con ella y era de las diosas que más impactó también la historia, la mitología griega. Así es. Una diosa muy importante con sus propias historias, muy ligada por supuesto al destino y las andanzas de Zeus, pero como vemos cuyo honor estaba a la par. Sí. Y madre de algunos dioses tan importantes como Ares o Hefesto, ¿no? Así es pues, amiguitos. Y con esto damos por concluido el video del día de hoy. Sí. Y como siempre, vamos a ver. Vamos a esperar la alegría que nos va a traer. Vamos que nos trae. No se olviden de darnos su like si es que este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. Chao. Chao. Hasta la próxima.